Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/Herejes el Podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Bobby y, como siempre, me acompañan mis amigos y hermanos Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento de hablar contigo, Inspector Gadget. Me gusta mucho tu abrigo. Es una chamarra en realidad. Verdad, siempre me gustó mucho tus aventuras. Me preocupa ver un poco qué vas a estirar hoy, pero estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá en el anteúltimo episodio de la temporada. Si te quedas un rato después de la grabación, te muestro qué traigo debajo del abrigo. No, güey, me avisan para salir. No quiero ver. Ya me contaron que haces eso en el metro y que por vos existen los vagones. El vagón rosa. Mujeres, así que no tengo ninguna intención de verlo. Ok, bueno, ni modo. Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Y también nos acompaña el regalo más costoso y codiciado bajo este árbol navideño llamado Herejes el Podcast. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, Bobby? ¿Cómo estás, Ale? Un abrazo, bien, muy bien. un beso en la nacha izquierda a cada uno. Muy bien, ay, que muy recibo. apreciado. Al rato me lo pongo. Oigan, muchachos, antes de empezar este tema, yo creo que es muy prudente que le avisemos a nuestra audiencia que hoy discutiremos temas de logística, de cómo trabaja Santa Claus o Papá Noel, y que esto va a ser muy aburrido y les recomendamos que no escuchen esto con sus hijos porque los va a aburrir de una manera horrible. Entonces, Sí, habiendo por favor, dicho niños, eso, váyanse a dormir o a hacer otra cosa mientras sus padres escuchan este episodio, o si no, recibirán carbón en Nochebuena. Así que es importante que no escuchen este episodio. O un mojón. O un mojón. Sí. o eso. También sucede. Durán en la noche de Navidad va a cagar a la casa de la gente, así que puede ser que les pase eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que no es la última vez que vamos a hablar de cagadas en este episodio navideño, aunque no lo Ok, crean. Excelente. Bueno, pues empecemos contigo, Corsario. ¿Qué tienes para contarnos hoy? Híjole. Se va a poner bueno porque vamos a platicar un poco de todas las fiestas y mitología y conceptos de los astros que no de astrología, pero vamos a hablar de todo lo que tiene, lo que conlleva los solsticios y lo que dio origen a las fiestas, ¿no? A las fiestas de esta índole por el solsticio de invierno, y se va a poner a todo dar. Entonces, muy bien. Bueno, pues para comprender esto, primero debemos de aceptar unos cuantos hechos científicos, ¿no? Que es que la Tierra es esférica. Terraplanistas, sálganse de este canal, por favor, no quiero a nadie aquí ahorita. Y que gira alrededor del Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, que este movimiento es un recorrido elíptico, donde el Sol no se encuentra en el centro de la elipse, sino que está desplazado un poquito hacia un lado de esta, que al mismo tiempo que ocurre lo anterior, la Tierra también se encuentra girando sobre su propio eje y que ese eje se encuentra inclinado. ¿Te das Dicho cuenta esto, que por estas cosas que estás diciendo murió Giordano Bruno? O sea, sí. Yo te voy a pedir que tengas el debido respeto a las cosas que estás diciendo en un episodio en el que vamos a hablar de un gordo que pasea en un trineo con renos y de un tronco que da regalos. Entonces, vos estás hablando de cosas muy reales y muy científicas en ese contexto. Así que excelente, sigamos. Muy bien. Ahora, debido a esa inclinación de la Tierra, pues cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Vaya, los rayos del sol siempre van a incidir más en uno de los dos hemisferios. Una cosa que extrañamente he tenido que explicarle a mucha gente en México,
No sé por qué. Cuando voy, hay gente que se sorprende de saber que en Argentina no es la misma estación. Yo no puedo entender si esa gente fue a la escuela o qué pasó, pero me ha pasado tener que explicar eso, ¿eh? No, oye, pero creo que vale la pena recordar las maravillosas palabras del Corsario hace rato en el chat que tenemos. Que llega y dice, oye, güey, ¿y no se te hace rarísimo celebrar Navidad en verano? No. Yo no dije rarísimo. Yo dije, no te da hueva celebrar Navidad con el pinche solazo. Pero aparte, me dijo eso como si no hubiera sido toda mi vida así. O sea, yo vivo acá. No es que vengo para Navidad a Argentina del Polo Norte. No es que estoy en Alaska y vivo acá. Pero además, él es de Tampico, que hace 30 grados en Navidad. O sea, ¿Eso es un chingo de frío en Tampico, pendejo? Es invierno completamente. 25 grados, chamarra de cuero y la madre. Sí. Terrible. Oigan, bueno, pues dicho esto, ya más o menos dejamos claro por qué es verano en casa de Ale e invierno en casa de Bobby y yo en diciembre. No, en la casa de Bobby están todos los climas. Bobby elige, sí. Bobby en su mansión tiene un giroscopio con el que elige qué temporada va a ser, así que no pero en mi casa sí hay clima. Viste que ya se están volviendo tan pequeños, ya le dicen clima al aire acondicionado. Sí. Yo hablo del clima del ambiente, no, nunca haría eso, te pido por favor. Hay niveles. Amo Tampico, pero no haría eso. Muy bien, pues los solsticios y los equinoccios son el resultado de todo esto que hemos explicado y ahora obviamente es más fácil saberlo porque tenemos la ciencia moderna y bueno, cuando se interpretó esto era más sencillo. Pero los efectos que esto conlleva fue algo que siempre interesó al hombre antiguo, incluso al prehistórico, antes de que estuviera incluso la escritura, antes de que se inventara la escritura. Los solsticios son lo que hoy nos interesa debido al tema que vamos a tocar. Entonces, estos son los momentos precisos en los que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol en este recorrido elíptico. En el solsticio de invierno, los días van de menos a más en la duración de los días hasta llegar al solsticio de verano. Y cuando se llega al solsticio de verano, ocurre obviamente lo contrario. Esto llevó a las personas de aquellas épocas a entender cómo funcionaban las estaciones y aprender cuándo sería mejor el momento de sembrar. Es por eso que muchas culturas coinciden al celebrar rituales durante las fechas en las que se tienen lugar estos fenómenos, ¿no? Lo interesante es que a pesar de que la humanidad ha cambiado drásticamente desde aquellas épocas hasta el día de hoy, nuestras festividades no han perdido mucho de aquellas tradiciones. Tal es el caso de la Navidad y las hogueras de San Juan. Sin embargo, resulta claro que uno de los hemisferios influyó sobre el otro. Es el caso del hemisferio norte, donde el solsticio de invierno trascendió de tal manera que prácticamente sus tradiciones fueron absorbidas por las culturas del hemisferio sur, aunque aún existen algunas minorías que se resisten, como los mapuches. Antes de la llegada del cristianismo, pues Europa estaba como monopolizada, ¿no? Por dos fiestas que durante el solsticio de invierno eran motivo de celebración, como lo es pues Saturnalia por el Imperio Romano y Yule por el mundo germánico y nórdico. Es importante estas fiestas porque pues van a ser el punto de partida y el origen de lo que hoy celebramos en estas fechas, ¿no? Y bueno, pues nada más así para no dejarlo en el aire, Saturnalia era una de las fiestas dedicadas al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha, y también un símbolo del tiempo. Y la fiesta consistía en celebrar el fin de la cosecha de otoño,
que en la cual se participaba en banquetes, se intercambiaban regalos y se rompían algunas de las normas sociales, como era el liberar a los esclavos durante esos días. A veces en algunas familias el esclavo tomaba la posición del dueño y el dueño del esclavo, y de esa manera se celebraba, ¿no? Saturnal. Okay. Saturno es Cronos, ¿no? El dios. El justo eso iba a preguntar. Saturno es Cronos. Y también en esas fechas los griegos celebraban a Apolo, ¿no? Pero si quieren, después hablamos de eso. Saturnalia tenía una decoración propia, ¿no? Del momento, en el cual participaban las personas metiendo a su casa o adornando sus casas con plantas perennes que caían, de las hojas que caían de las plantas perennes, eran recogidas, y con ellas pues adornaban las casas y también prendían velas para celebrar la venida de la luz, es decir, el solsticio de verano. Entonces aquí es cuando empezamos a verla, como los días, como habíamos dicho, empezaban a ser más largos del solsticio de invierno hacia el solsticio de verano. Esa era la celebración, ¿no? Que venía la luz en los días que se venían amplificando las horas de luz. Los nórdicos y los germánicos a su vez tenían la costumbre de celebrar el nacimiento de Frey, que era el dios de la fertilidad y el rey sol, ¿no? Ellos al parecer decoraban un fresno y eran muy comunes en esas tierras. El árbol era llamado Yggdrasil, y en la copa del árbol se encontraba Asgard. Y Asgard, justo el Yggdrasil era el árbol donde estaban los diferentes mundos, ¿no? Como Midgard. Exactamente. Valhalla creo que era otra esfera. No, Valhalla estaba en la copa del árbol. Era Asgard porque era la casa de Odín. Pero según yo, Valhalla y Asgard es diferente, creo. Corríjanme si estoy mal. Asgard es el lugar donde habitan todos los dioses, ¿no? Sí. Y donde se sitúa Valhalla, que es la casa de Odín, porque esa es la copa de los árboles. Ya. Y la raíz del árbol es Helheim, creo que se pronuncia así, ¿no? Es el lugar, es el reino de los muertos. Y cuando esas tierras fueron evangelizadas por los nuevos cristianos, los nuevos cristianos, o sea, los conversos, nunca abandonaron del todo, como en todas las civilizaciones. ¿Dónde hemos visto eso antes? Que el cristianismo llegó, nunca abandonaron todas sus tradiciones. Y por todo lo tanto, esto, perdona, estamos hablando para más o menos la época de lo que hoy es la Navidad, o sea, más o menos para el final de diciembre. Claro, ¿cuándo era? Porque no lo dijiste, era preciso esas fechas. Sí, de hecho voy para allá. Pero es un rango del 21 al 26 de diciembre, y esto se debe a esta variación de días, se debe al cambio del calendario juliano al calendario gregoriano, que ahorita vamos a hablar, pero es por eso. Pero sí, tiene razón, son en esas fechas. Y bueno, pues cuando esas tierras fueron evangelizadas por los cristianos, los nuevos cristianos, pues no abandonaron esas costumbres. Y poco a poco el sincretismo de ambas culturas fue deformando las creencias primordiales, hasta el punto de que el árbol ya no celebraba el nacimiento del dios Frey, sino el de Jesús. Existe una leyenda, esto me pareció muy interesante, de San Bonifacio. Es por allá del 740. Y se dice que se encontraba predicando en esas tierras cuando se encontró a un pueblo que seguía venerando o adorando a los dioses antiguos de esas culturas. Y fue tal su enojo que con un hacha derribó el árbol, ¿no? Donde estaban pues celebrando al dios Frey, y lo sustituyó por un abeto. Se piensa que el abeto fue la sustitución del árbol porque el abeto tenía forma de triángulo y lo que representaba la Santísima Trinidad para los católicos. Ah, sí, yo había escuchado eso de que cuando tratan de explicar el sincretismo del árbol de Navidad o del árbol de Yule,
dicen que es la representación de la Santísima Trinidad, pero no conocía esta historia y por qué la ves. Okay. No sé qué tan real sea porque lo manejan como una leyenda, pero hay algo que me interesó mucho porque ese sincretismo en el que del árbol al árbol adentro de la casa, porque los nórdicos, hasta donde yo investigué, no cortaban los árboles porque las raíces eran muy importantes. Las raíces era Helheim. Entonces, el reino de los muertos era también algo muy importante. Recordemos que ese día, el día del solsticio de invierno, no solo es la transición de los días más cortos a los días más largos, sino que ese día específicamente también es la noche más larga del año. Entonces, eso es interesante porque eso da lugar a otros mitos de los que hoy no toca hablar, pero que explican por qué era tan importante el inframundo en ese día también. Entonces, ahora que somos conscientes de que entre los días 21 y 23 de diciembre ocurre el solsticio de invierno y que anuncia la llegada de los días más largos, como lo explicamos anteriormente, conforme más se acerque al solsticio de verano, resulta interesante analizar algunas deidades que nacían o eran festejadas en esas fechas o posterior a ellas, como el 25 y 26 de diciembre. En el caso del cristianismo, el 25 de diciembre. ¿Vos me estás diciendo que antes de que Jesús naciera el 25 de diciembre, habían nacido otras deidades justo el 25 de diciembre? Pues el Dios y que una religión monoteísta tomó justo la misma fecha que la que habían nacido otras deidades paganas. ¿Eso me estás intentando decir? Es inaudito. Así es, inaudito. Pero fíjate que hay mucha gente que se va con esto y dice, no, es que el 25 de diciembre se nacieron miles de dioses. Y no, en realidad no nacieron miles de dioses el 25 de diciembre. Pero sí se festejan a una infinidad de dioses durante el 21 y el 26 de diciembre. ¿Y por qué es importante esto? Porque el solsticio de invierno varía en esas fechas porque los calendarios no son exactos, ¿no? Tienen sus errores y van variando conforme pasa el tiempo. Entonces, algunas culturas se adaptaron entre el 21 y el 26 de diciembre en cualquiera de esos días. Es por eso que vemos festejos a Frey, festejos a Jesucristo, festejos a Huitzilopochtli, vemos festejos a muchísimas deidades que se encuentran en eso, pero no es a la deidad, sino el solsticio, lo importante del solsticio de invierno. Entonces... Pero pará, yo ahí quiero hacer un punto. Dilo. Esto tiene que ver con todas estas culturas anteriores y que previenen al cristianismo. Ah, claro. Pero en el caso de Cristo no tiene que ver con ningún solsticio, sino con adaptarse a eso. Exacto, o sea, con el sincretismo. A Cristo no lo pusieron por el solsticio. No, a Cristo de hecho, en el desierto hacía calor, era solsticio de verano todo el año, no había... El centro del Ecuador. Claro. Sí, entonces, bueno, como les explicábamos, de entrada esto se debe al calendario gregoriano. En el 45 antes de la era común, el calendario juliano fijaba la celebración del solsticio de invierno durante el 25 de diciembre en Europa, por lo que no siempre coincidía la fecha debido a que había una diferencia mínima entre el calendario civil y tropical, de manera que cada 400 años el solsticio se adelantaba aproximadamente 3 días. Pero en 1582 el Papa Gregorio XIII decretó el cambio obligatorio de calendario, cerrando la fecha en torno al 21 de diciembre con una variación de un día cada 3000 años. Es de este modo, pues resulta obvio que muchas culturas celebraban a sus dioses en esas fechas, si bien no todos, como lo decíamos, el 25 de diciembre como el cristianismo, sí del 21 al 26 del mismo mes, por nombrar algunas. Hablemos de la celebración japonesa en honor al resurgimiento de la diosa Amaterasu, el festival de Beige,
la diosa del sol adorada por los Sami en Laponia, Finlandia. Shoimus, la fiesta de Kalash por el pueblo de Pakistán. Y de ahí viene Goru, Karachun, Koleda, la noche de Lucy, es una celebración sueca que después fue reemplazada por el cristianismo con el Día de Santa Lucía. Esta es una de las fiestas que se celebraba, que parece ser que de aquí viene la Nochebuena, porque esa fiesta era un día antes del solsticio y se supone que Lucy salía a buscar a la gente que se portaba mal para castigarla, que es lo que les hablaba de la noche más larga, ¿no? También tenemos a Makara Sankrati, tenemos a Modernach, tenemos el ritual de Perchta, tenemos Saturnalia, tenemos el festival de Deus Sol Invictus, tenemos Yule y tenemos, por supuesto, la Navidad. Madre mía. Entonces, no, y estoy resumiendo, había muchísimas festividades. Sí, se nota, ¿no? Sí, de hecho, sí. Babilonia tenía una festividad muy interesante en esas fechas, sí, claro. Entonces, estamos hablando casi pegados a la prehistoria. Entonces sí, es muy interesante porque el hombre antiguo prácticamente definía la fertilidad, la época de apareamiento, la época de siembra. En estas fechas era muy importante para ellos porque era el renacer del sol, ¿no? La noche más larga hablaba del momento más lejano de la Tierra con relación al sol, y de ahí en adelante, pues los días comenzaban a tener a ser más largos hasta el verano. Entonces, ahora, qué interesante es y cómo hay que remarcar que, teniendo en cuenta todos los dioses que se celebraban en esa fecha, como Dios envió a la paloma para embarazar a María justo 9 meses antes para que Jesucristo efectivamente nazca ese día. Precisión milimétrica. Que hay que prestarle atención a ese tipo de cosas cuando uno después dice, no, bueno, la paloma, y que María, y que José. Claro. No, o sea, es ingeniería lo que hizo. Por algo creó todo esto. De hecho, algunos argumentos del cristianismo de por qué Jesucristo había nacido el 25 de diciembre tenían eso, ¿no? Decían eso, no, es que la concepción de María se dio 9 meses antes y no, la verdad es que toda la idea viene de las fiestas antiguas del solsticio de invierno y no hay nada que discutir ahí, ¿no? Es obvio que las grandes culturas y las culturas que precedieron al cristianismo tenían sus grandes fiestas y se daban regalos y se hacían banquetes y había muchas celebraciones muy interesantes y que tenían mucho en común con la Navidad. Entonces, ahora vamos a escuchar también la idea de Santa Claus por el Vasco, las ideas de todas las deidades y todos los personajes que daban regalos, que va a hablar los Bobby, y la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Yo eso le quería pedir a Bobby. Bobby es experto en la gente que da regalos anónimamente durante la noche a los niños. Es un expertise raro que él tiene. Aparentemente ha tenido que mudarse de ciudad un par de veces por dedicarse a eso, pero bueno, hoy nos va a servir porque yo voy a hablar de Santa Claus, pero antes me gustaría que, viendo y siguiendo en la línea de lo que explica Ale, de cómo la imposición de Jesucristo y su nacimiento en una fecha que era muy cómoda para anular otros festejos y sumarlos en ese sincretismo del que hemos hablado tantas veces, hablamos en Halloween, hablamos en Día de Muertos, también tiene que ver con los regalos, no están ajenos a eso. Entonces, nada, antes de contar un poco sobre San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus, el viejito Páscuero y todos los nombres que tiene, me gustaría saber quiénes hacían regalos a los niños, quiénes iban a los parques, Bobby, y le decían, si me acompañás a mi casa tengo algo para regalarte. Pues sí, mira,
antes de tener de esas vans todas, ay cabrón, todas despintadas, que se estacionan afuera de las escuelas y tienen una caja con cachorros, habían otras maneras de hacer estas cosas que, aunque no lo crean, son menos, o sea, no son menos creepy, también están bastante extrañas. Y justo conectando con lo que venía diciendo Durán, hay varias que vienen desde los países nórdicos. Entonces, miren, para empezar, de los que estuve investigando, esto está en diferentes idiomas nórdicos, entonces probablemente lo voy a pronunciar horrible. Disculpe usted, el que también nos escuche. habla mal en español. Uy, lo dije todo mal yo. Quise burlarme de vos y dije... ¡A huevo! Eso me pasa. Qué bueno. Pero bueno, empecemos con Jólasveinar o los duendes del Yule. Estos son visitantes ruines de estas épocas cercanas al solsticio de invierno que se usaban para asustar a los niños. Después hubo algo de legislación danesa que impidió que se usara a los Jólasveinar para asustar niños, y esto hizo que cambiaran en la cultura de Islandia predominantemente, y cambiaron de ser malos a ser buenos. Estos son 13 duendes que van llegando durante 13 días y cada día le van dejando a los niños en sus zapatos regalos buenos u objetos malos si se han portado mal. Entonces, o sea, se deconstruyeron. Sí, güey. Los cancelaron en Twitter. Los cancelaron en Twitter ahí los activistas de la Navidad y se cambiaron su comportamiento. Yo estoy impresionado con la efectividad del gobierno de Islandia, ¿no? Que va a unos duendes imaginarios y les dice, ustedes no pueden ser... Imagínense en un gobierno sudamericano en el que decidan que van y le dicen al chupacabras, ahora sos vegano, chupacabras. Y entonces el chupacabras tiene una huerta orgánica. Seguro que si se lo piden los islandeses. Huevos de gallinas con libre pastoreo y todo eso. Sí. Claro, pero no, Islandia va y dicta una ley en la que dice que los duendes malos son buenos y se vuelven buenos, boludo. Es impresionante. Eso es lo que... Es primer mundo, hermano. Estado, es primer mundo. Es primer mundo. El estado de bienestar. Hay que aspirar a eso. Sí. Siguiente, tenemos a un misterioso personaje que se llama Joulupuki o la cabra del Yule. Esta... que ustedes podrían pensar que es una pinche cabra, pero no, güey. Es un tipo, es un hombre que se viste en pieles de cabra. Les vamos a poner la ilustración. Está bastante creepy. Y se especula en ya mitología nórdica que podría ser una representación de Odín, pero que es más probable que sea de Thor, porque recuerden que Thor tenía 2 cabras que jalaban su carruaje. Esta tradición ya después con el sincretismo evolucionó y ahora Joulupuki es como un estilo de Santa Claus. Pero ese vato también llevaba regalos. Sí, también llevaba regalos. Okay. Es correcto. Luego sigue Tomte en Noruega. No sé si quiero saber qué regala un tipo que se disfraza de cabra. No, yo tampoco, güey. Güey, les vamos a poner la ilustración y está bien creepy. Esa tía que en las navidades te regala un calzoncillo o un par de medias. Bueno, imagínate si llega vestida de cabra, ¿no? ¿Cómo? No, pero no vestida de cabra, con pieles de cabra. Sí, yo me imaginé al tipo planchando en la película de David Lynch con cabeza de conejo, güey, así. Ándale, ajá, algo así, pero cabra, más o menos. Pero bueno, sigamos. Luego siguen los Tomte. Los Tomte son duendes que llegan durante la fiesta del Yule y habitan en las casas de las diferentes familias mientras hacen bromas. Se los conoce como figuras vengativas que podrían hasta llegar a matar el ganado de la casa. Chupacabras, güey. Si los anfitriones los llegaban a molestar. Pero la tradición dice que los puedes contentar si les das un plato de avena. Igual como la tradición de ahora que le dejas galletas a quien lleve regalos a tu casa. En ese momento o con los Tomte es con avena. ¿Crees que derive de ahí? Pues no sé, la verdad, no sé. Ya el Vasco nos dirá próximamente. Y igual que los Jólasveinar,
los tomte te dejan regalos a los niños buenos y les dejan objetos malos a los niños malos. Luego ya nos vamos a ir un poco más hacia el oeste, hacia España. Y vamos a conocer un personaje que se llama Olencero. Este es un personaje. Ese es de mi tierra. Sí, el exactamente. Olencero es vasco. Aguante el Olencero. Aguante. Se trata de un carbonero mitológico que les trae regalos el día de Navidad a los niños, ¿no? Y se ha descrito este personaje como un cabezón muy inteligente y un puerco barrigudo. Entonces no sé si a alguien le quede... Como todos los vascos. Está perfecto. Fíjense como nosotros los vascos no tenemos a un gordito que reparte vestido de rojo con la nariz. Tenemos a un carbonero que en sus ratos libres, cuando sale de la mina, busca regalos, los compra y además es muy inteligente, cosa que no escuché que digan de Santa Claus. Así que Gora Euskadi Ascati. Sí, se describe al personaje como que una de sus singulares características es que vive aislado de la sociedad, dedicándose a hacer carbón vegetal en el bosque y que le gusta comer muy bien y beber bien. Y cuando baja de las montañas es cuando da los regalos. Que esto también podría ser como el inicio de un cuento de terror. Imagínate al tipo todo lleno de carbón metiéndose a la casa. Y, no se escucha divertido. No, porque un gordo que se te mete por la chimenea es re normal, boludo. No, yo yo lo que digo es que todas estas tradiciones están de la verga y bueno, el Olencero sería igual al apalpador, que es una figura igual carbonero, pero apalpador es la rama que trabaja en Galicia. Okay. Entonces, como que ya tienen un sindicato de carboneros y se dividen el territorio, les va muy bien. Entonces sí es más inteligente el vasco porque Santa Claus se avienta la chamba solo. Bueno, wey. Santa Claus tiene unos ayudantes bien chingones de los que ya vamos a platicar. Que... Sí. Entonces, no sé, todavía. ¿Por qué no decidimos eso al final del capítulo? Okay. Esa es mi propuesta. Me parece. Luego sigue el personaje favorito de Vasco de toda la Navidad, que es el tío de Nadal. Checa esto. No es Tony Nadal, no es Tony Nadal. No es Tony Nadal. ¿También se saca el calzón? No. Bueno, sí, pero espera, güey. Escucha esto. No, escucha esto, Ale, porque es espectacular. Esta es una tradición que viene de la mitología catalana, en la que en la casa se tiene un tronco al que se debe de arropar con una manta y se le tiene que dar de comer desde el Adviento hasta el 24 de diciembre. Pero un tronco o una persona que es muy tronca. No, un puto tronco. Un tronco de árbol. Y se sigue, y yo quiero agregar que el tío de Nadal es una tradición vigente, ¿eh? Se sigue haciendo en Cataluña. Sí, es un tronco al que se le da de comer. Y ¿cómo le das de comer a un tronco, güey? Pues le ponen la comida es como cuando le dejas galletas a Santa Claus, no se las come Santa Claus, güey. Lamento sí se las come Santa Claus. No, güey, se las come su ayudante, el que vive en esa casa. El que tiene la franquicia. Sí. Tierra. Entonces es lo mismo. Se le pone el plato de comida y pues a la noche yo creo que se limpia el plato de comida y pues ya. Y este tronco no solo se le conoce como el tío de Nadal, sino también como el cagatío. ¿El cagatío? Sí, porque los niños el 24 de diciembre le cantan una canción que dice caga, tío. Caga. ¿Por qué? Porque de lo que le dan de comer el 24 de diciembre para el día 25, este tronco caga regalos. Exacto. Entonces, güey, esta se llevó el premio mayor, güey. Esta es la más cabrona, güey. No mames. El tronco caga los regalos, los defeca. La canción dice algo así como que el tronco defeque los regalos en catalán. Y bueno, y ahí salen los regalos. Limpios igual, salen higienizados.
quiero mencionar que no seas cabrón, güey. Tiempo atrás, cuando iniciaba esa tradición o cuando era más joven, el tronco cagaba dulces, entonces los niños se comían la mierda del tronco. Y también, antes se usaba que el tronco se quemara después de que diera los regalos. Entonces, qué mejor manera de agradecerle a quien te da regalos que quemándolo a la verga. Igual ha de haber sufrido de almorranas muy cabrón, güey, porque pinche estar cagando regalos, no mames. Y bueno, y la última figura que voy a mencionar ya es una figura más cercana en cuanto al contacto con el cristianismo, que es la Befana. La Befana se considera que es un hada que empezó siendo una vieja a la que los Reyes Magos visitaron en su búsqueda por el niño Jesús. Entonces, la historia de Befana. Entonces los Reyes Magos tocan a la puerta y la Befana les dice, no, pues pasen, los atendió, les dio dulces. Y pues ellos en realidad estaban buscando al niño Jesús. Yo no sé por qué si una vieja te dice pasa a mi casa, te desvías de tu búsqueda si es tan importante. Pero bueno, terminan de comer. Yo creo que porque probablemente Melchor no sabía qué carajo era la mirra que le tocaba llevar, que nadie sabe. Entonces estaba preguntando puerta por puerta qué ver. El tipo tenía la lista de regalos. Y decía, a mí me tocó la mirra. ¿Y qué mierda es la mirra? Decía. Entonces iba preguntando a ver si alguien le podía decir qué tenía que regalar, porque era como un bisabuelo al que le piden una Nintendo nueva y no sabe qué es, así estaba. Entonces por eso iba casa por casa preguntando. Yo tengo una hipótesis con eso, que Melchor nunca se enteró de qué era la mirra. Agarró cualquier planta que vio y le dijo, toma, te regalo mirra. Igual y como ellos tampoco sabían, nadie supo nunca. Pero bueno, los Reyes Magos, después de visitar a la Befana, le dicen, bueno, ya nos vamos a buscar ahora sí al niño Jesús, ¿no quieres venir? Y la Befana les dice que no. Le insisten, pero ella pues sí les dijo como, güey, es que acabo de poner los frijoles o algo así y pues no fue. No mames. Después de un rato, la Befana se arrepiente. Sí. La Befana se arrepiente de no haber ido con los Reyes Magos. Entonces se empieza a visitar a todos los niños que puede, dejándoles dulces. Y la leyenda dice que desde entonces vaga todas las noches anteriores al 6 de enero repartiendo dulces, esperando a ser perdonada por no haber ido por los Reyes Magos. O sea, es como una especie de Llorona, pero buen pedo. Sí, güey. Okay. Algo así. Y que te da dulces en vez de que te lleve a la verga. Ok. Exacto. Y pues sí, entonces ahí ya se ve cómo la tradición cristiana empieza a mezclarse con estas figuras mitológicas. Sí, y de ahí podemos atarnos al querido gordo San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel para nosotros los sudamericanos. Si quieren les cuento un poco sobre él. Claro. Un tipazo. Sí, tipo divino, tipo buenísimo. Bueno, vamos a desmitificar un par de ideas sobre San Nicolás y también sobre Santa Claus, que no necesariamente son la misma persona. Sobre todo porque uno existió. Bueno, la cuestión es que San Nicolás, Nicolás de Mira, que es uno de los primeros santos cristianos, nació en el año 270 en Patara de Licia, que en ese momento era el Imperio Romano y que es la actual Turquía. Era hijo de una familia de acaudalados. Su padre era comerciante, su madre era una profunda católica, era una región cristiana del Imperio Romano, ya estaba el cristianismo en el Imperio Romano, y la madre, desde que él era muy pequeño, insistía con que él fuera cura, y el padre quería que fuera comerciante, era gente de mucho dinero. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, la forma en que se resolvía en esa época. Viene la peste y los mata a los dos. Entonces, ¡Qué mamón, Entonces, Nicolás queda huérfano
Nicolás queda huérfano y tenía un tío en Mira, que era un pueblo cercano, que era el obispo de Mira. Entonces, Nicolás, con su herencia a cuestas, una herencia muy grande, se va a vivir a Mira bajo la protección de su tío obispo. Empieza a crecer en Mira y es un chico, según cuenta la historia, y lo importante de la historia del querido Nicolás de Mira, y ahora después le voy a contar por qué Nicolás de Mira es Nicolás de Bari, y también es Santa Claus, y también es Papá Noel, pero Nicolás, cuando se va y empieza a quedar bajo la crianza del tío, supuestamente empieza a ver todas las desigualdades que hay y siendo un chico muy acaudalado, empieza a donar y a regalar toda su fortuna a la gente menos agraciada. Esto es lo que empieza a generar la idea de que él era dadivoso y que daba regalos. En un momento, cuentan las historias que se relatan sobre Nicolás, cuando él tenía 19 años, él toma conocimiento de que había un padre en Mira que tenía 3 hijas. Y como él era muy pobre y no tenía para darles la dote a estas 3 hijas, las iba a prostituir. O sea, su decisión fue: las caso o las prostituyo. Esa era su decisión, las iba a vender. Wow. Entonces, cuenta la historia que Nicolás, y acá hay variaciones de acuerdo a la historia, pero la leyenda o lo que se relata sobre él dice que él entonces agarró una bolsa de monedas y, sin conocimiento del padre ni de la chica, la dejó por una ventana dentro de la casa. Otra historia cuenta que se subió a la chimenea, las tiró las monedas y las monedas cayeron en una media que estaban secando en la chimenea y ahí cayeron las monedas. Y él nunca dijo nada. Entonces, con esa dote, el padre la pudo casar. Volvió a hacer lo mismo con la segunda y la tercera hija. Entonces, esa historia de una persona anónima que hacía los regalos empezó a correr en el pueblo. Ahora, lo interesante de todas estas historias es que la única fuente de la veracidad de si Nicolás hacía estas cosas o no la da San Metodio de Constantinopla, que vivió 500 años después. No mames. O sea que podemos ponerlas en duda. Otra historia cuenta que había otra historia de Nicolás dice que había un carnicero que en un acto de locura mató a 3 niños y que entonces Nicolás, que ya estaba preparándose para ser sacerdote o que ya era sacerdote, le pidió a Dios y logró revivir a esos 3 niños, similarmente a cómo Jesús revivió a Lázaro. Y entonces por eso es el patrono de los niños. ¿Qué ocurre con Nicolás? De Nicolás se cuentan otras historias muy interesantes, como por ejemplo, se supone que Nicolás nació y el día que nació se puso de pie. O también se cuenta que desde su nacimiento, estaba tan dedicado a Dios que los martes y los viernes se negaba a tomar el pecho para hacer acto de constrición cuando era bebé. Mamón, y entonces hacía acto de constrición. Les repito, las historias que hay son de 500 años después. Entonces, ¿qué ocurre? La leyenda dice también que un día muere el obispo de Mira y entonces estaban tratando de decidir quién iba a ser el siguiente obispo. Y entonces dijeron, en un sistema que no tiene fallas, dijeron, que yo creo que la iglesia lo debe seguir aplicando hasta el día de hoy, dijeron, el primer cura que entre a la iglesia va a ser el próximo obispo. Y justo fue Nicolás. Y entonces por eso lo designaron obispo. ¡Qué Ahora, coincidencia! Lo que se olvidan, ¡Cuánta meritocracia! Sí. Lo que se olvidan de contar en esa historia es que él era el sobrino del obispo y el obispo lo venía preparando para que fuera el próximo obispo. O sea que en realidad me parece que a Nicolás le gustaba mucho contar historias sobre sí mismo. Exactamente. Bueno, la cuestión es que este hombre tan dadivoso y tan bondadoso del que se habla tanto era también un profundo cristiano en la época en la que se estaba dando la guerra de los turcos y de los mahometanos contra el cristianismo en esa región.
que después termina siendo conquistada por los maometanos. Y además, él rechazaba cualquier tipo de paganismo. Entonces, el bueno de Nicolás, en el que ahora está basado Santa Claus, un día decidió que la mejor forma era quemar el templo de Artemisa, que se encontraba en Mira, que era el templo más hermoso y más importante de la ciudad y que tenía muchísimos años, el templo de la diosa Artemisa, y él decidió quemarlo. Cosas que no te cuentan cuando te hablan de Santa Claus. No mames. Fue un obispo muy importante, vivió casi hasta los 80 años, y a partir de su fallecimiento empezó a recibir inmediatamente un culto, pero inmediatamente. Él falleció alrededor del año 345, entre el 342 y el 345, según los relatos, y desde ese momento empezó a recibir mucha adoración. De hecho, se transformó enseguida también en el patrono de los marineros, porque cuentan que un día en una gran tormenta los marineros estaban desesperados y apareció Nicolás en cuerpo y hizo que se calmara la tormenta. Entonces es el patrono de los niños y de los marineros, no así de los templos de Artemisa. De eso no es el patrón. Oye, este cabrón lo que hiciera era el patrono. O sea, pudo haber cagado un tronco y de ahí salió el otro güey, ¿no? Sí. Él cagó al cagatío. Estamos hablando del año 345 y un dato muy importante de Nicolás es que es desde ese momento el santo que más iglesias tiene dedicadas en el mundo, más de 2000. Es muy importante para el credo católico y por eso se le ha puesto toda esta trascendencia. Y estamos hablando del año 345, el primer santo no mártir importante de la religión católica. Okay. O sea, fíjense cómo, fue un santo que murió de viejo, cuando en ese momento todos los santos eran mártires que habían dado su vida por Cristo, y este fue el primero que no, y sin embargo tuvo una trascendencia enorme que rápidamente se trasladó a toda Europa. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es muy fácil ver cómo en el momento en el que el cristianismo tuvo que traer una figura que pudiera ocupar el lugar de todas estas figuras que entregaban regalos en las festividades del solsticio, eligiese a alguien tan trascendente ya en ese momento. Y entonces es muy difícil saber, si tenemos en cuenta que las historias son 500 años posteriores a su vida, qué tanto hay de real en cuanto a que él repartía su fortuna y daba los regalos y la chimenea, y qué tanto hay agregado para ponerle a todo esto. Podemos hacer como una regresión lineal, ¿no? Podemos buscar la historia de cuántos obispos han regalado su fortuna. Claro, podría salir algo interesante. Debe haber un montón. ¿Por qué San Nicolás de Mira es San Nicolás de Bari? En el año 1080, los maometanos logran conquistar Turquía, y entonces era tan adorado ya San Nicolás, que 62 soldados tomaron los restos de San Nicolás a escondidas antes de que fueran destruidos en la ciudad de Mira y los llevaron durante la noche hasta el puerto de Bari en Italia. Y por eso es que hoy para nosotros San Nicolás de Mira es para Occidente San Nicolás de Bari. Entonces, cuando vean cualquier iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, estamos hablando del mismo San Nicolás, que es Santa Claus. ¿Y por qué es Santa Claus? Y esto es importante. Resulta que su trascendencia hizo que a partir de su fallecimiento, que fue el 6 de diciembre, se lo empezara a evocar en toda Europa, y recordando sus historias de cómo él daba regalos, el 6 de diciembre se empezaron a repartir regalos que los traía San Nicolás. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fecha era muy cercana a la Navidad. Y estaba la tradición en toda Europa de dar los regalos el 6 de diciembre. Sobre todo en los países germánicos, en Alemania, Holanda, Bélgica,
Entonces, cuando viene la Reforma Protestante, Martín Lutero, que como sabemos en el protestantismo no existen la adoración a los santos y las figuras de los santos, y la adoración está enfocada en Jesucristo, corre la tradición, pretende correr en esos países la tradición de los regalos del 6 de diciembre al 24 y que los regalos sean dados por el niño Jesús. Pero no lo logra, y lo único que logra es correr a San Nicolás del 6 al 24, pero sigue la figura de San Nicolás. Y entonces es por eso que hoy está asociado directamente a esa fecha, porque tengamos en cuenta que a nosotros el San Nicolás moderno, que como lo voy a contar ahora, nos llega de los países sajones. ¿Me estás diciendo que la gente que dice que no debemos de poner la figura de Santa Claus por ser pagano y que debe de ser el niño Dios el que trae los regalos, están tomando posiciones del protestantismo y no del catolicismo? Aunque no lo creas. Al igual que con Halloween. Sí, claro, igualito. Lo mismo. Bueno, uno de los lugares donde más trascendencia tuvo la figura y tiene la figura de San Nicolás, recordemos que es patrono de un montón de países, entre ellos Rusia, y también tiene una importancia trascendental en Holanda, en los Países Bajos, donde al día de hoy se sigue celebrando la fiesta de Sinterklaas, que es una reducción del nombre San Nicolás y una traslación al neerlandés. Entonces, los habitantes de los Países Bajos le dicen a San Nicolás Sinterklaas. ¿Ok? En 1624 se supone que con la fundación de Nuevo Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, se lleva la tradición de Sinterklaas a América. Y de ahí es donde viene, con un proceso que ahora voy a contar, la figura de Santa Claus. ¿Ok? Pero antes de eso tenemos que detenernos un segundo a pedido de Bobby, que le encanta esta historia, en la celebración de Sinterklaas en Holanda. Resulta que los holandeses consideran que todos los 6 de diciembre, en la festividad de San Nicolás, de Sinterklaas, San Nicolás llega desde Madrid o Alicante, no sé por qué, con regalos en un barco que toda la gente espera al borde de uno de los canales del río. Y él llega, ¿y con quién reparte los regalos, Bobby? Yo sé que vos lo querés contar. Creo que tengo la respuesta de por qué ellos creían que venía desde España. Y es porque en el momento en que adoptan la tradición eran una colonia española, si no mal recuerdo. Ah, ok. Entonces llegaba el buen Sinterklaas con su confiable amigo Black Pete o Pedro el Negro. Que era, como ya bien lo habíamos mencionado, en algunos países Santa Claus no llega solo o Papá Noel no llega solo. Seguramente ya han escuchado, por ejemplo, como el Krampus, que en los países de Europa Central es un como estilo demonio que llega junto con Santa Claus y asusta a los niños y les dice que si son malos se van con él y es como el policía malo. Bueno, pues Black Pete puede ser similar al Krampus. Entonces, con los niños que se portan mal, los intimida, y con los niños que se portan bien, les llega a dar dulces. Entonces, también técnicamente Black Pete también da regalos. Pero para qué o sea, la parte más controversial a mí se me hace, y que hasta lo han intentado cancelar, Black Pete es un personaje blanco que está haciendo blackface. O sea, es una persona blanca con la cara pintada de negro, que esto... Podrías agregar una foto acá de la celebración, ¿no? Para que se vean los Black Pete en el 6 de diciembre en Holanda. Es interesante. O sea, Black Pete ahorita sería cancelado. Ya lo han intentado cancelar. Pero a mí lo mejor que se me hace de Black Pete es que cuando los niños estaban siendo malos, no solo se les amenazaba con que no se les iba a dar regalos y demás, sino que también los amenazaba con llevárselos a España un año.
¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué España? Supongo que porque eran el país que los tenía conquistados. Claro, o así, pero cuando se rebelaron era el castigo. Ahora, lo que me llama la atención es que los holandeses fueron uno de los principales traficantes de esclavos. No sé por qué no podían usar negros verdaderos, ¿no? ¿Por qué tenían que hacer blackface? Si tenían el recurso, boludo. Es llamativo eso, que no lo hayan aprovechado. Se ve que era mejor venderlos. Una cosa importante de la celebración de Sinterklaas, dos cosas interesantes que tiene es Sinterklaas, San Nicolás, no pasea con los renos en un trineo. Eso es ahora lo vamos a contar de dónde viene, pero es posterior, sino que pasea en un gran caballo blanco, que se supone que eso viene de que Odín es otra de las figuras que repartía regalos en las tradiciones, en un caballo blanco de 8 patas y se paraba en los techos. Se supone que eso se trasladó a la celebración de Sinterklaas y entonces en la fiesta de Sinterklaas del 6 de diciembre, San Nicolás se pasea en un gran caballo blanco y se supone que se sube a los tejados y hace regalos. Y ahí podemos ver también otra de las cosas que tiene nuestro Santa Claus o Papá Noel. Otra cosa interesante es que la celebración de San Nicolás sigue fuerte en Holanda al día de hoy. San Nicolás, Sinterklaas, se viste de rojo y acá es algo muy importante y algo que por favor nuestros oyentes se tienen que sacar de la cabeza. No es cierto que el traje rojo de San Nicolás lo haya inventado la Coca-Cola. Eso no es verdad. De toda la vida hay imágenes de San Nicolás con sus atuendos rojos. Y en la celebración de Sinterklaas utiliza atuendos rojos. Sí es verdad que para el momento en que Coca-Cola lo vistió de rojo, no era el único color que usaba y había muchas imágenes en las que estaba de verde Santa Claus. Sí es verdad que Coca-Cola aprovechó eso, pero no es cierto que lo haya inventado en rojo. Eso es un mito. No hay ninguna evidencia ni de eso, ni de que Coca-Cola haya registrado a Santa Claus, a su nombre. Eso no es verdad tampoco. La gente de Coca-Cola no tiene ni su marca ni su fórmula registrada, no registraron a Santa Claus. Sí las imágenes históricas que acompañan la Coca-Cola, por supuesto, porque las hicieron para ellos. Pero no es verdad ese mito. Ibas a decir algo hoy. Una pregunta sobre Sinterklaas, porque esto me lo dijo un amigo, pero no estoy seguro de la veracidad. Creo que Sinterklaas junto con los regalos, hay regiones donde también deja una mandarina, ¿no? Eso no lo sé. Bueno, lo voy a buscar y ya después. Yo sí sé que regala unas galletas muy especiadas junto con los regalos. Sinterklaas. Y también sé que cuando el calvinismo tomó mucha fuerza en los Países Bajos, intentó eliminar la festividad y tampoco pudieron. Es una festividad muy, muy asentada, incluso en la población protestante de los Países Bajos. Pero bueno, como les decía, los holandeses fundaron en 1624 Nueva Ámsterdam y llevan la tradición. Y la tradición se mantiene con un perfil, digamos, bajo, no tiene mucha importancia, hasta que en 1809 un escritor norteamericano, llamado Washington Irving, a quien ya nombramos en el episodio de Halloween por ser quien trajo la historia de Jack O'Lantern, que era un recolector de viejas historias y autor de cuentos y es quien escribió la leyenda de Sleepy Hollow, entre otras cosas. Él trae el primer relato en un libro llamado Historia de Nueva York. Él deforma al santo holandés Sinterklaas y le pone el nombre Santa Claus, que es una adaptación de Sinterklaas. Entonces, Washington Irving le pone ese nombre, pero no lo describe mucho más. La principal descripción se da en 1823 a través de una poesía de Clement Clarke Moore, que te voy a invitar, Bobby, si podés acá poner 10 segundos porque todo el mundo la conoce. Entonces, si querés, acá podemos agregar 10 segundos de esa poesía. Va a estar en inglés, pero solamente para que la escuchen. Corre, poema. 'Twas the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse.
The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads, and Mamma in her kerchief and I in my cap had just settled our brains for a long winter's nap. Si lo vieron, ahora lo que lo vieron seguramente les suena porque está en 1000 dibujos animados e historias de Navidad. ¿Y qué hace Moore? Moore le da muchas características que hoy conserva Santa Claus. Sería quien lo definió. Él lo describe como una persona gorda y ágil como un duende. Es más, da a entender que puede ser un duende. Él es quien introduce la idea, se supone que tomada del folclore de otros lugares, de que a Santa Claus lo ayudan duendes. Él es el quien pone la idea de la fabricación de juguetes y él es el quien cambia del paseo a caballo a los renos. ¿Okay? Él es el primero que describe en ese poema que Santa Claus es llevado en un carro por renos. ¿De acuerdo? ¿Ahí aparece Rodolfo? No, al único que no menciona es a Rodolfo. Okay. Le da nombre a los demás, pero Rodolfo no existía. ¿Ok? Entonces, en 1823 tenemos los 8 renos originales. Después ocurre algo que no pasa en Estados Unidos, sino que pasa en el Reino Unido, pero que hace que explote la Navidad en todo el mundo anglosajón, que es la publicación en 1843 de un cuento de Navidad. ¿Ok? La novela clásica. En ese momento ocurre algo importante en Inglaterra. Los victorianos estaban buscando viejas tradiciones y las estaban trayendo. Digamos que eran los hipsters de 1800, los victorianos. Y entonces, entre esas tradiciones, vuelven a traer la Navidad, que estaba un poco apagada, y la vuelven a traer a la idea de Jesús y de la reunión familiar. Y Dickens, necesitado de dinero, la realidad es que Dickens cuando publica, y un día tenemos que hacer un episodio sobre Charles Dickens porque es impresionante, pero Dickens, necesitado de dinero, aprovechando eso y viendo cómo los hipsters victorianos estaban trayendo viejas tradiciones, escribe un cuento de Navidad que es un relato no religioso sobre la Navidad. Y fíjense que él trae los fantasmas, él lo cuenta de otra forma. Ese libro es un éxito, es una explosión en el mundo anglosajón y fortalece el festejo de Navidad. De hecho, hay quienes dicen que la Navidad sigue existiendo por un cuento de Navidad. Bueno, todo eso trae todas las figuras y entre ellas Santa Claus se monta en ese éxito y empieza a vinculárselo directamente con los regalos y con los festejos de Navidad. En 1863, el dibujante Thomas Nast, para Harper's Weekly en ese momento, dibuja al Santa Claus que hoy conocemos y lo pone al lado del árbol de Navidad. Y pone la media que se supone que era de San Nicolás y la chimenea, es decir, quien define la imagen de Santa Claus. En 1939 se publica, Robert May publica Christmas Story, en la que se lo nombra por primera vez a Rodolfo el reno de la nariz roja, que ahí se agrega a la tradición. Con todo eso se empieza a definir la imagen del Santa Claus moderno. A este Santa Claus en Europa, cuando va de Estados Unidos a Inglaterra y luego a Europa, los franceses lo juntan con una figura que ellos tenían que se llamaba el Bonhomme Noël, el buen hombre Noel de la Navidad, el buen hombre Noel, que era parecido a Santa Claus pero se vestía de blanco, y en esa unión es que surge por qué en los países latinos no le decimos, en los países en España, en Francia y en Sudamérica no le decimos Santa Claus, sino que le decimos Papá Noel. ¿Okay? El nombre de Papá Noel surge de ahí, surge de la idea de este Bonhomme Noël, que era un viejito de barba blanca, alegre y generoso, que repartía regalos y que lo acompañaba el padre azotador, que hacía lo mismo que Pedro el Negro. A los chicos malos les pegaba. Bien francés.
que esa es todavía muy acentuada la relación de la última noche larga y del día, ¿no? De Navidad. Exactamente. Oye, pero yo pensaba que Noel, o sea, el nombre de Papá Noel tenía que ver algo como que en países como en Francia a la Navidad se le dice Noel, ¿no? Bueno, ese es el mito que venía a desvirtuar ahora. Noel era un grito de júbilo que se daba, por ejemplo, cuando se designaba un nuevo príncipe o en momentos de mucha alegría. No tiene que ver con la Navidad. Noel era lo que se gritaba. Entonces, cuando vino el bonhomme Noel, era el buen hombre de la felicidad, no de la Navidad. De hecho, no fue originalmente cuando se lo asoció con la Navidad a bonhomme Noel. Así que no viene de ahí. Después, y ya para ir cerrando y dándole toda la definición moderna a nuestro buen gordo que hace regalos, y para que veamos cómo acá Papá Noel tiene, o Santa Claus, tiene una cosa que a mí me resulta muy simpática porque es como una venganza contra los cristianos. Siempre hablamos del sincretismo, ¿no? De cómo el cristianismo tomó figuras anteriores y las absorbió. Bueno, acá pasó algo al revés. San Nicolás, una figura netamente cristiana, utilizada para evangelizar, un tipo que quemaba templos paganos y utilizado para evangelizar a lo largo de toda Europa, es tomado por el paganismo capitalista y se le quita toda trascendencia religiosa. Y se le van agregando por cuestiones de tradición, de mercado, de negocio, de lo que se quiera, características propias que lo hacen mucho más universal que religioso. Y esto lleva a lo que vos decías de por qué hay muchos cristianos que dicen que hay que volver al niño Dios. Yo estuve, entre las cosas que leí y escuché para preparar el episodio, escuché un capitulito de media hora de una radio cristiana de Monterrey. Y me de San Nicolás de los Garza. Estaban desesperados porque incitar a su gente a que los regalos los hace el niño Dios, que los regalos los hace el niño Dios, que no los hace Santa Claus. Entonces estaban con eso. Así que se dio todo el círculo. San Nicolás, una figura netamente cristiana que pierde todas sus características al llegar a América, y que ahora buscan correrla para recuperar la tradición de los regalos desde el niño Dios. No lo van a lograr, sépanlo, no lo van a lograr. El gordo está muy bien asentado. Otra de las características que toma Santa Claus en los Estados Unidos también, a partir de una empresa pionera en la publicidad que era la Lorman Company, inventa para sus publicidades la idea de que Santa Claus viene del Polo Norte, que no existía y que jamás se había mencionado, no lo había mencionado Washington Irving, no lo había mencionado Clement en su poema. ¿Por qué? Porque era una empresa frigorífica. Y entonces, para utilizar la figura, lo ponen viviendo en el Polo Norte y trayendo en sus campañas de publicidad los regalos acompañado por esta empresa. Y ahí es donde se populariza a partir de esas imágenes, si bien ya estaba del poema, la idea de los renos acompañando a Santa Claus como animales polares. Y de ahí es donde viene la cuestión del Polo Norte. Después, en 1902 se da otro dato más, que es cuando se vuelve inmortal. Fíjense cómo se le van agregando características. Sí. Y cómo es realmente muy reciente Santa Claus. Es una bola de nieve de creencias. Santa Claus no es San Nicolás, no quedó nada, es un ser mitológico nuevo. Y recién en 1902 se hace inmortal. No era inmortal. Frank Baum, el autor de El Mago de Oz, escribe una historia que se llama La vida y las aventuras de Santa Claus, en la que le pone la característica de inmortal, y en todo un cuento que está muy interesante, en el cual él era el heredero de Ak, el maestro leñador del mundo, y cómo cuando ve que Santa Claus, al que lo designa para dar regalos, está envejeciendo, lo hace inmortal. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos la idea de la inmortalidad de Santa Claus.
Luego en el siglo XX sí ocurre lo que termina de definir a Santa Claus como figura preponderante en casi todos los países de Occidente, salvo en España, donde sigue siendo muy importante Reyes Magos, quizás más importante que la Navidad para los regalos, que es la entrada de Coca-Cola y el vínculo con Santa Claus. Le piden al pintor Haddon Sundborg que remodele a Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. Esto ocurre recién en 1931 y ahí es donde definitivamente lo viste de rojo, lo usa en todas sus campañas de publicidad hasta el día de hoy y le da la importancia preponderante en la Navidad por sobre cualquier cosa a Santa Claus. Por eso es que está vestido de rojo y blanco y ya no se cambió de color porque la figura que le hizo trascender Coca-Cola, la empresa más importante del mundo, sobre todo en ese momento, fue la de esos colores. Pero no es quien lo inventó. Ya hay imágenes de San Nicolás viejísimas vestido de rojo porque era la ropa que usaban los obispos. Claro. Y bueno, eso es lo que tengo para darles de Santa Claus, Papá Noel, de cómo se llega de una figura cristiana a una imagen absolutamente despegada de todo eso y que nos demuestra una vez más cómo el cristianismo se termina mordiendo su propia cola. Buenísimo. Buenísimo, güey. La única duda que me quedó es en qué momento adquirió este personaje una fábrica de juguetes. No, eso lo nombra en el poema. Clement dice cómo Santa Claus fabricaba los juguetes con sus buenísimo. duendes. Ya, ok, sí, pero no se había mencionado y yo me había quedado con esa duda. Desde ese momento en el que aparece. Brillante. Ahora, fíjense cómo es la suma de un montón de características que partes anárquicas le fueron dando. Es bien un producto del folclore. Santa Claus es un producto del folclore moderno, pero es un producto del folclore. Pero además es un pedazo de todo. O sea, nadie debería de cancelar a Santa Claus porque es una partecita de todas las culturas y religiones que han existido, al menos en el hemisferio norte, güey. No mames. Bueno, quizás el usar los sirvientes blancos pintados de negro es un poco polémico, pero en todo lo demás anda bastante bien. Sí, definitivamente. Pero bueno, yo creo que es mejor que utilice a alguien haciendo blackface a que tenga un esclavo. Mi opinión. Sí, eso. Y a que cague regalos, güey. Sí, no mames. Vamos a hacer algo. Vamos a poner una encuesta en Instagram hoy que sale el episodio y que la gente nos diga con su voto qué personaje de Navidad prefieren. Si a Santa Claus con todo lo que trae o al cagatío. El cagatío. Yo creo que estoy para el cagatío. Sí, no. Pedro el Negro es una mamada. Igual yo voy con Olencero. Olvídate, yo voy con Olencero. No, pero bueno, vamos a hacer ahí varias encuestas. Entonces, pues esténse al pendiente. Síganos en Instagram para poder votar. Me encantaron las historias de Navidad. Ya estoy con todas las ganas de celebrar esta fiesta pagana tremenda. Ustedes como vieron en el episodio. No mames, es que es increíble cómo la esencia de la Navidad es una fiesta netamente pagana, pero personajes introducidos en esta fiesta son personajes netamente católicos. O sea, de los que después perdieron el control. Católicos que todos los que hay en la historia del catolicismo. Y nada, pues está una desmitificación total hoy, ¿no? A mí algo que me parece muy loco es que cuál es digamos, para nuestra generación, para nosotros, lo más asociado a Navidad, yo creo que es Santa Claus y el árbol. Sí, claro. ¿No? Claro. Bueno, ninguna de las dos cosas tiene hoy una forma identificable, por más que le podamos encontrar la raíz y que si decimos que la Trinidad o si decimos... es una gran derrota del cristianismo que en el día que se celebra el nacimiento de Jesús, las dos figuras son protopaganas y no podés hacerle un culto cristiano. O sea, no es que en misa puede el cura rezar por Santa Claus. ¿Sí? Quizás puede mencionar a San Nicolás y su rito antiguo, pero no es el Santa Claus de ahora.
Entonces me llama mucho la atención. Y también me llama mucho la atención que no hay ninguna historia de Santa Claus y el Pino juntos. O sea, son como dos personajes que viven por separado la Navidad y se juntan ese día. Son tradiciones completamente distintas. El ir a cortar el árbol y meterlo a la casa, que esa también es otra locura, porque el meter las cosas a la casa, como lo hablábamos, son tradiciones de Saturnalia. Y el pino es una tradición nórdica. Entonces es la unión de dos tradiciones paganas que se adaptaron finalmente, el cristianismo las adaptó finalmente, porque esa idea de que vamos a meter el árbol a la casa no es cristiana, güey. O sea, no vino el cristianismo y se robó el pino y lo metió a la casa. No, quien metía las cosas a la casa eran Saturnalia. Entonces, pero mira, viéndolo bien que el universo cinemático de Santa Claus adapta todas estas creencias a su tradición, yo no creo que tarden mucho en también adaptar al pino y que haya después una historia con el pino y Santa Claus. Seguro hasta ya la hay en alguna película, pero habrá que esperar. Me gustó mucho. Espero que les haya gustado. Por favor, hagan comentarios, cuéntenos qué les pareció, agreguen datos. Me gustaría conocer si alguien sabe cómo Santa conoció a la señora Claus, por ejemplo, viviendo solo en el Polo Norte, dándole de comer a Rodolfo. Y lo estoy diciendo en el sentido literal, no sean perversos con lo de dándole de comer a Rodolfo. ¿Cómo conoció a la señora Claus? ¿Qué le regala, por ejemplo? ¿Qué se le regala al hombre que fabrica todo? ¿Qué recibe Santa Claus en Navidad? Si Santa Claus tiene un tronco que caga, me gustaría saber. Si Santa Claus pone árbol de Navidad. Si Santa Claus quema templos de Artemisa en el Polo Norte. Entonces, si pueden comentar, suscribirse a YouTube, suscribirse a Spotify y a donde sea que nos escuchen y hacernos los comentarios que sea sobre esto. Se los voy a agradecer en persona a cada uno cuando vaya a visitarlos como Santa Claus el 24 de diciembre. Porque por eso tengo esta barba. Te falta más blanco, pero sí. Sí. Ahorita lo ayudamos, no te preocupes. Chale, güey. Terminó el episodio. Terminó el podcast. Ya está. No hay más nada después de... Y además de eso que nos recuerda Vasco, recuerden que pueden apoyar este proyecto uniéndose a nuestro Patreon en patreon.com/herejes el podcast. Háganse ese regalo de Navidad y únanse a nuestra bella comunidad. ¿Algo más, Durán? ¿Tú? Nones. Pues ¿sabes qué, Durán? ¿Qué pedo? Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast, cabrón. ¡Ay, no! Lo dijo de corrido. No mames, güey. Hasta se vio fluido el cabrón. Bueno, es nuestro regalo de Navidad. Sí. Nunca más me va a volver a salir. Y a todos nuestros oyentes, feliz día del nacimiento de Newton si nos están escuchando justo el 25. Feliz día de Newton. Los queremos. Una última cosa, mis queridos herejes. Una amiga del podcast rescató a este perrito que se llama Camo. Tiene más o menos un año, pesa 19 kilos, es talla mediana, muy amigable con personas y con otros perros y está buscando casa. Se está recuperando ahorita de una operación ya que lo atropellaron, pero parece que va a estar en muy buena salud y queremos encontrarle una casa para esta Navidad. Si están interesados pueden contactar a la madrina de este perro en el teléfono 5584 49 5715. Ojalá que nos puedan ayudar a encontrarle casa a este hermoso perrito. Bye.